Bueno, Ana, yo te voy a pedir que te presentes, que nos cuentes, bueno, tu nombre, dónde naciste, cuándo naciste y que nos cuentes cómo era tu familia, cómo estaba compuesta la familia y en dónde vivían. Y bueno, mi nombre es Ana Rosa Pexac, pero todos me conocen como Anita porque quedé así con ese diminutivo Anita. Y soy hija de una familia que eran agricultores acá de Los Helechos. Mi padre vino, era ucraniano, pero vino desde Alemania. Anduvo por toda la Argentina y se casa con mi mamá, que era hija de inmigrantes que llegaron de Europa en la primera inmigración. Y bueno, soy la menor de 9 hermanos. Nací un 20 de enero del 52. Y bueno, y me crié en la chacra siempre. Todos anduvimos a la escuela. Yo a mi padre no llegué a conocerlo porque tenía 1 año y medio cuando falleció. Era la más chica y bueno, de todo lo que me cuentan, porque no lo recuerdo. ¿Recordás cuándo vino tu padre a Argentina, a Misiones? Más o menos. 30 y pico, 30 y piquito era el año que vino, sí. Pero él a Misiones no, primero él anduvo por Mendoza, Neuquén, por todas las provincias. Cuando le dijeron que en Misiones hay tierras, montes, ahí se fue a... era Posada, no sé cómo se llamaba en ese tiempo, y le dijeron que él venga y que se mida a una chacra. Era así la cosa. Él vino, se vio una chacra y pensaba vivir ahí en esa chacra. Vino con un amigo que era de Polonia y que trabajaban juntos ahí en el sur. Y dice que ya pensaba que ahí después le dijeron, y bueno, para casarse te vas a ir a, dicen, Apóstoles, ahí, porque llamaban paisanos, ¿viste? En ese tiempo, porque uno buscaba para poder entenderse, qué sé yo. Y él se fue a Apóstoles y habló con el cura del pueblo, y ahí le mandó a un tipo diácono para que lo acompañe por las familias que iban a la iglesia. Y entonces llegó a llegó a la casa donde vivían mis abuelos, y mi mamá era muy delgadita, muy chiquitita, y mis tías eran grandes, robustas. Y entonces cuando él llegó le gustó mucho de mi mamá, y eran 3 señoritas. Y dice, vinimos acá porque estamos buscando era así antes la cosa, que era casamiento así. Y dice, mi abuelo dice, las chicas entraron a la casa, las casas eran así estilo europea, porque llegué a ver esa casita de la abuela, que lo hacían todo así de barro con una mezcla de pasto, y eran muy cerraditas para que no pase el frío. Y entraron para adentro y dice mi abuelo, bueno, pero acá en mi casa es así, se casa primero la mayor, acá no hay para elegir. Y entonces mi papá con mamá era tan flaquita, quedó muy triste, porque le gustó la que era mi mamá. Y entonces dice, bueno, ya que no queda otra, se buscaba una esposa, tenía que llevar una esposa. Y le dice, María, vení para acá. Y cuando sale mi mamá, la mayor, dice que mi papá pegó un salto. Y bueno, eso me cuentan las historias. Y ahí, listo, prepararon con la gente, el diácono y todo eso, prepararon y ya hicieron la fiesta. Y había un camión que venía ahí, se vinieron a una casita de tacuaras así que había preparado acá cuando vino al monte. Y ahí empezó la familia. ¿Siempre en la misma chacra? Siempre en la misma chacra, sí, sí. En Los Helechos. Sí, y muchas frutas tenía mi papá porque él había traído muchas semillas de allá del sur, de durazno, todo. O sea que después se repartió, la gente tenía durazno, por ejemplo, ciruelo, todo eso de las semillas que había traído. Y dice que crecía muy lindo en esa época, que viste eran montes más. Ahora no quieren crecer también, pero ni producir, pero en ese tiempo sí crecía. Y bueno, y ahí nacieron de a uno, primero mi hermano Juan, después así todo, y así éramos 9 en total. Pero cuando yo tenía 1 año y medio le dio un derrame a mi papá y no había forma de aquella época y se murió. Y bueno,
Y ahí empezó la vida de mi mamá muy dura porque mi papá hacía... me olvidé decir, él en Alemania se recibió de... ahora le dicen escribano, pero en ese tiempo era... Perito. Perito. No, que escribano, como le decían a los escribanos. Entonces él vino y hacía los papeles para la gente que quería hacer trámite para venir de Europa o para hacer la cooperativa, para todo eso. Entonces él hacía todos los trámites y venían. Entonces la gente venía de lejos, de Yapeyú, de Bayo Troncho, de todos los lugares venía la gente para hacer papeles y no había nadie quien le haga un trámite. Entonces él hacía los trámites para la gente, claro, y trabajaba para un señor que ya empezaba con la yerba, un secadero que empezaba con la yerba, entonces le hacía los papeles. Ay, espera, ¿cómo le decían? Tenedor de libros no era, ¿no? Al escribano, ¿cómo le decían? ¿Era tenedor de libros? ¿Tenedor de libros? No, tenía... No le decían escribano, le decían... ¿Viste? Cuando se te borra la voz, no importa. Él hacía todos los trámites para que la gente venga, porque, por ejemplo, venía el hombre y dejaba a la esposa en Europa. Entonces le hacía todos los trámites para que la esposa también venga. Él hablaba castellano también. Él hablaba porque él aprendió a hablar latín. Cuando sabía el ucraniano, el alemán y el latín, ya era fácil para él después el castellano escribir. Sí, así ¿Después de paz? No. No, era... Ay, tiene una palabra que antes no le decían escribano, le decían... Ya va a salir. Sí. Notario. Notario. Ahí está. Era notario, eso era. Así le decían antes. No, escribano vino después esa palabra para acá, por estos lugares. Y además de ser notario, era agricultor. Y era agricultor, así que venía la gente, mamá dice que no le dejaban trabajar porque llegaba al Rosado, por ejemplo, estaba la plantación de tabaco, que llegaba, ya le llaman porque vino gente para hacerlo, y así iba y venía. Bueno, pero igual plantaban tabaco y hierba y todo eso, y té. ¿Y quién más trabajaba además de tu papá en la chacra? Y en ese tiempo mi papá y mi mamá, pero después fue creciendo mi hermano Juan, que fue quedando más grande, y así los chicos ayudaban antes. Los chicos, por ejemplo, chiquitos con 8 años ya plantaban tabaco. ¿Vos también trabajaste en la chacra? Sí, toda la vida trabajé en la chacra. Mucho trabajé en la chacra, cosechábamos té a mano de primero, y después ya vino la máquina. No, trabajé mucho en la chacra, sí. Planté mucho, hacíamos muchísimos kilos de tabaco. Sí. ¿Y qué hacían con esa producción, con lo que cosechaban? ¿La vendían? Sí, la vendíamos y bueno, y así sobrevivíamos porque no era mucha plata, o podía hacer muchos kilos, pero no era que se llevaba tanto dinero. ¿Te acordás cuántas hectáreas tenía tu familia? ¿En cuántas hectáreas? Y sí, son 25 hectáreas. Sí, todos tenían más o menos esa hectárea. Y la de mi mamá y de mi papá, la chacra no tenía 25 hectáreas porque pasó la calle y le cortó. Así que quedó como 23 y pico de hectáreas. Anita, y vos decías, después vino la máquina. La máquina cosetea a mano, que por ahí van a ver la foto que mis hermanos están cosechando, primero a mano. Se estiraba el motor y entonces la máquina, y yo trabajaba de bolsera. Me acuerdo que estaba embarazada así, la panza y la bolsa, levantar y echar esos kilos de té. Y bueno, era duro, la vida en la chacra era brava, era difícil. ¿Y a quién le vendían eso? Sí, primero eran acopiadores que tenían secaderos y bueno, y había 2 o 3, no eran muchos los acopiadores en la zona. ¿Te acordás nombres de...? Claro, y es donde empezó todo el drama, era con el secadero de Urrutia, es donde mi hermano se enfrenta después del movimiento agrario, porque se cosechaba y todo el verano y era nada, y empezaron a ver que
que el té cuando vas a comprar, el té seco es una cosa, pero vender no pasaba nada. Era una miseria. Lo que pagaban. Era una miseria lo que pagaban, sí. Y sí, la gente pobre cosechaba, traía una bolsita de harina y ahí estaba. Después traía un poquito de grasa. Me acuerdo que cortaban la grasa de vacuna, era dura. Y cortaban y volvían en papeles en ese tiempo. Y así comprábamos por kilo. ¿Les pagaban en moneda o Sí, cuando terminabas de llevar, porque el acopiador generalmente era el dueño del almacén, cuando terminabas de llevar algunas cosas, se terminó el haber. ¿Cómo fue ese No hay enfrentamiento más, que vos decías, no hay plata. ¿Cómo fue el enfrentamiento ese que vos decís con Urrutia, con el capataz sería o con los mismos dueños de la empresa, de la industria? No, por ejemplo, allá Banchik recibía, siempre casi estaban los dueños, pero de Urrutia eran los capataces. ¿Banchik es el otro? Banchik eran los helechos, sí, ahí había también. ¿Y en Urrutia? Pero ese era chico, empezaba de abajo. También a él, porque por ejemplo las grandes empresas le compraban a él el té seco, que tampoco le pagaban gran cosa. Era toda una cadena de... Por el precio fue la pelea, digamos. El precio era la pelea, el precio era siempre la pelea, el tabaco. Bueno, empezó en el 36, cuando los colonos empezaron a reclamar por el tabaco, porque trabajaban, llevaban las compañías, eran extranjeras, y llevaban el tabaco y decían, el tabaco no sirve, y tiraban. Y dice que los colonos se iban, ellos juntaban todo el tabaco. ¿Eso tenés recuerdos de que tu papá o tu mamá te haya contado? Sí, esas son historias que me contaron del 36, sí, era donde... que recién ahora estamos en el libro de Silvia Vazquevich descubriendo algunas cosas que ni sabíamos. ¿Cómo terrible. cuáles? Y como muchas cosas, por ejemplo, yo no sabía que había muerto más gente. Yo tenía que habían matado a Basilicia y a Meli, que era un tipo pastor de los hebreos o algo así, y que la policía corría con los caballos, lo encontró en el camino y lo mató. Y bueno, porque pensaba que él era uno de los manifestantes, porque mataban a todo el que encontraban, violaban a las mujeres, eran terribles. Y resulta que ahora me entero que acá cerca la gente, cuando vio que le iban a perseguir y a matar, se escondieron cerca del arroyo y no salían. Eran familias mayormente eran los hombres, también había mujeres que fueron a esa manifestación, y ahí es donde prendieron fuego y murieron quemados. ¿Eso dónde es? 36, en el 36. Pero acá en el arroyo de... Acá, viste atrás de la Cristo Rey, ahí dice que fue. Ah, no, ¿cómo fue eso? ¿Que prendieron fuego? Y alrededor prendieron fuego y murieron quemados la gente. Ah. En el 36. ¿Sabían que estaban ahí? Claro, entonces querían cercarnos. Y se murieron quemados. Eso recién ahora lo estamos descubriendo porque se encontró, miren cuántos años pasaron. Qué historias tristes. Cuando iban a hacer un reportaje a la señora, una viejita que fue mi hermano porque ella no quería hablar, y dice, yo no voy a hablar porque me van a matar, y ya habían pasado 50 años. Y dice, no, si nos matan, dice mi hermano, nos van a matar, los dos vamos a abrazarnos y vamos a sacarnos una foto, y sacó la foto. Entonces ella contó, 15 años tenía, todo lo que le hicieron a esta pobre mujer, que ya era una señora grande después. Terrible, ¿no? Y un señor cuenta en ese libro que en el monte encontró una mujer amamantando, pero un cadáver ya, y nunca contó a nadie porque tenía miedo que vengan a llevarlo a él, y ahí quedó esa mujer para siempre. No sabe qué pasó, como que se escapaba y daba de amamantar y ahí quedó. No, historias tristes, muy tristes. Y el agricultor siempre pasó esto. No sé por qué acá en Misiones es una persecución terrible. Claro, yo por lo que me doy cuenta es que no quieren que existan pequeños agricultores.
Porque no sé si te acordás, Vera, la lucha que era cuando estaba Enrique en el INTA, todo eso, cuando apareció Puerta como gobernador, que querían deshacer el INTA y todo eso porque querían que los colonos se vayan de acá y comprar toda la extensión de esta tierra hasta el Brasil. Todo esto. Me gustaría preguntarte sobre eso en un ratito. ¿Cómo? Me gustaría preguntarte sobre la experiencia de Enrique en el INTA en un ratito. Porque ahora yo te quería preguntar, más en los años que vos todavía trabajabas con tu familia, ¿no? Que vos eras chica, en el trabajo en la chacra. Todas las chicas trabajaban. Si existían trabajos comunitarios en la cosecha o en, no sé, ayudar a alguna familia que no llegaba a hacer la cosecha del té o de la yerba, si había algún trabajo compartido entre las familias de agricultores. Y se ayudaban, sí, que le llamaban pucherón, cuando acá se te pasaban los brotos, venía el vecino y después íbamos a cosechar de los vecinos. Y ahora así trabajos comunitarios era poco, pero los vecinos eran muy solidarios y todos se ayudaban mucho. En ese tiempo había que solo decir y ya aparecían todos a colaborar. Era muy, muy solidaria era la gente, sí. O por ejemplo el asunto que tenés una vaca lechera y bueno, viene el vecino no tiene leche, ya viene a buscar la leche, o lo que sea, huevos, siempre se ayudaba mucho entre la vecindad. Eso sí, eso era muy... ¿Y tu familia tuvo algún contacto con el movimiento rural cristiano? Solamente Pedro, que llegó con todo el grupo, porque resulta que nosotros pertenecíamos a la iglesia bizantina. Entonces pues, siempre estuvimos en la iglesia, pero la bizantina no participaba junto con la latina, porque era la iglesia greco-católica. Entonces teníamos como otro grupo. Pero nosotros, por ejemplo, teníamos las misas. A veces cuento la historia que yo era chiquita, teníamos la misa en la greco-católica y del otro lado, dándose la espalda a las dos, pero a unos kilómetros, estaba la iglesia latina San Pedro y San Pablo. Así que íbamos acá, íbamos allá. Mi mamá, todas las veces que habíamos, entonces íbamos todos ahí. Pero ahí participábamos así, porque teníamos que de chiquito aprender a escribir y a leer en ucraniano. Todos los que íbamos a la greco-católica. De eso quedó, los europeos como los alemanes venían y tenían que aprender el idioma para no olvidarse. Por eso iban a la escuela, pobrecitos. En la casa se hablaba lieto. Entonces me acuerdo que una vez dice que va a venir el obispo. Va a venir el obispo. Yo era chiquita. ¿Qué manera? Va a venir el obispo de la iglesia allá, San Pedro y San Pablo. Todos van a venir de guardapolvo, sacamos pétalos de flores y vamos a repartir. Todos los chicos nos enseñaron. Entonces vinieron las monjitas del Colegio Mariano a enseñarnos cómo debe. Y entonces para un auto, no sé qué modelo será, pero era un coche. Y yo miro, un hombre para mí era como de 5 metros de altura, con una copa en la cabeza que me parece. Y era Kemmerer, muy jovencito, muy recién retirado. Y pasó saludando. Ay, qué sé yo, qué pensaba nosotros los obispos, pero algo majestuoso era. Era la primera vez que veíamos esa ropa de un obispo. Imagínate en la chacra. Todos los chicos en fila tirándole pétalos de flores. Eso no me voy a olvidar del obispo, era tan grande y tan alto, me parecía un superhombre. Era cosa que los chicos de la chacra no veíamos porque salíamos poco. Claro, era todo. No es que salíamos poco, porque después también los jóvenes nos reuníamos, teníamos nuestros bailes, todo eso también había. ¿Y esas reuniones? Esas reuniones eran hermosas. ¿Quién las organizaba? ¿Cómo se organizaban? ¿Cómo qué? ¿Cómo se organizaban? Pero a eso no hace falta organizarse mucho. Uno dijo una palabra y ya estamos todos en el baile. Caminando 5 kilómetros para ir a bailar. Y volviendo al amanecer cuando, viste, la música retumba. Sí, pero los jóvenes sí. Eran muy divertidos. Y muy linda juventud era.
muy linda juventud. Sí, ese tiempo, qué sé yo, no se conocía así de cosas, los jóvenes eran muy lindos. La juventud se cuidaban unos entre otros y así. Éramos un grupo grande. Y después cuando podíamos enganchar algún auto, todos arriba, viajando, sujetándonos, pero siempre y así que fue. ¿Y qué te acordás vos del MAM? Del Bueno, y después cuando empezó el MAM... ¿Por qué surge? Surge el MAM porque... Y eso empezó con el movimiento rural cristiano, empezaron que había que hacer, hasta el mismo obispo estaba muy indignado por la forma, porque él tenía mucha, como él era, el obispo Keber era alemán, tenía muchas familias por Puerto Rico, Monte Carlo, donde la gente trabajaba mucho, pero no valían nada los productos, entonces decía que los colonos tenían que unirse. Y ahí empezó Pedro con esto. Entró junto él al movimiento. Y cuando él entra, y al poco tiempo ya lo ponen de secretario general. Y ahí justo es cuando empieza todo, que se iban yendo a Posada, lo atajaban, lo dejaban cruzar, entonces hacían ahí las concentraciones en Garupá, todo eso, y así van yendo. ¿Y cómo era el MAM? ¿Se hacían reuniones? Sí. ¿Dónde se reuniones, y en cada zona tenían un delegado. ¿Y en tu zona dónde se reunían, por ejemplo? Y ahí había un salón Lichowski, que le decían, salón argentino, ahí se reunían, decían, bueno, y se reunía mucha gente, sí, mucha gente. Los colonos estaban muy cansados ya, cansados del no pago, y se empezaron a quedar rebeldes, claro, de tanta injusticia que vivían. Y ahí se reunían ¿Y participaban mujeres, varones, jóvenes? Participaban jóvenes, muchos jóvenes sí, participaban. Sí. Así que ahí empezó más. Con poquito de primero, pero en cada colonia había un delegado, siempre se elegía la poder. Entonces, cuando había una reunión de la comisión central, de cada lado venía un delegado y gente querían sí, de lo que estaba sucediendo, y así se hacía. Cada vez fue creciendo más hasta que el movimiento abarcó toda la provincia. Cuando abarca toda la provincia se volvió muy fuerte. Entonces ahí empezaron los paros. Cuando se paraba, se paraba. ¿Cómo era? Contanos. ¿Cómo era un paro agrario? Y no sé, yo no sabría decir cómo se organizaba, pero cuando se hacía un paro, no pasaba una mosca. No, los colonos no dejaban pasar a nadie. Así que los paros, y es donde generó, porque no se movía un kilo de té, no se movía nada, no se vendía ahí. Entonces se paraba la provincia. Paro general era. Pero, viste, en ese tiempo era la única forma de hacer mover, porque si vos no cosechabas tu producto, ¿a quién le importaba? Entonces que nadie coseche, ni ellos que tenían tanta grande producción tampoco podían cosechar. No les permitían. O si no, se iban a los secaderos y no les dejaban mover. Muchísima gente se reunía. ¿Vos participaste de eso? No, porque en ese tiempo, viste, que el embarazo, que los bebés, en ese tiempo no. ¿Tu marido? Sí, él siempre estaba. Sí, él siempre estaba. Él participaba siempre. Y qué sé yo, en ese tiempo eran malos hombres que participaban. ¿Y las mujeres qué hacían? ¿Colaboraban? Colaboraban, no, pero eso eran en algunas zonas las mujeres eran, no, había mujeres que llevaban la delantera. ¿Como quiénes? Sí, ahí empezó todo, y las mujeres estaban en las charlas y iban y preparaban la comida porque se reunían mucho, ¿no? Las mujeres también después. Y ahí empezó ya todo el cambio de que la mujer empezó a hablar también. ¿De qué mujer te acordás?
Y yo me acuerdo de unas cuantas. Una era la Cecilia Feltan, después era la Boychuk, una señora que vivía después en Jardín América. Había la señora Grunwald, que era una señora muy corajuda. Yo no la conocía mucho, pero justo pasó cuando cuando pasó todo eso, yo estaba embarazada de mi segunda nena. Y entonces estaba muy mal yo porque se vino 8 Mesina. Y estaba en la clínica así ahí y aparece una señora así que yo no conozco y entró a mi habitación y me dice, ¿qué? Dice, es una nena, sí, una nena, y empezó a hablar y se puso al lado mío y me dice, ay, te manda saludos tu hermano, quería saber cómo estás vos. Era la señora que los protegía ahí, la señora que llegó a verme en la clínica. ¿Ella era Grunwald? Esa era la Grunwald, vino la señora. Después no la vi nunca más, pero vino a verme. ¿Y de Cecilia Feltan qué te acordás? A ella era la que hablaba y que siempre, viste, la voz de ella era siempre en las concentraciones, la ponía nada porque le salía la palabra ni que fuera todo, pero real, así de todo lo que decía. Ella nombraba siempre que decía que pasó, que llegamos acá con paz, porque la familia de ella también eran inmigrantes, que llegamos para trabajar, ¿por qué tan despectivos con los agricultores? ¿Por qué no hay un precio para los productos? ¿Por qué nadie se preocupa? Bueno, todas esas eran charlas de las concentraciones, eran eternas los reclamos, ¿por qué el Estado no se hace cargo un poco para ver cómo puede? Y no había ayudas tampoco, porque no había nada, o sea, imagínense lo que eran los hospitales en ese tiempo. Terrible los hospitales. Era ya para llegar ahí y no volver más. No había nada. No. La gente... Y en el trabajo mismo, ¿qué tipo de, o sea, el tema de la salud era importante, me imagino, ¿no? ¿Tenían qué problemas de salud? El tema de la salud eran los queridos yuyos. Cada uno se curaba como podía. Sí, no, la salud era... ¿Y quién podía pagar un consultorio? Porque eran médicos particulares el que tenía un poquito más de plata. ¿Y cuáles eran los tipos de problemas de salud que tenían? Y mucha gente, viste, que se mojaba todo eso, mucho era la pulmonía, estas cosas, las gripes pulmonares, eso todo. Y había de todo, se enfermaba la gente. Y bueno, por ejemplo, se lastimaba una herida y enseguida le agarraba el tétano porque no había antibióticos. Se infectaba algo y no había más cura. Y bueno, muchas mujeres cayeron los árboles encima, cuando eso fueron accidentes terribles. En mi zona, que yo quería hacer un libro de todas las tragedias que se vivían en esa época, yo decía, ¿cómo puede ser en un lugar tanta tragedia? Se moría la gente de accidentes, de que le atropelló un animal, que se cayó del caballo, que decía no había auto, no había nada, pero moría tanta gente. Qué terrible. Muchos suicidios, sí. Ahí nomás para mí fue muy impresionante cuando iba creciendo y decía, porque uno es chico, decía, mirala, esta se envenenó y el hombre se mató, el otro se ahorcó. ¡Ay, qué terrible! Era para un niño escuchar eso, lo que sucedía. Sí, no había esperanza para la gente. ¿Y vos qué te acordás de tu hermano, de tus dos hermanos, ¿no? De Enrique y de Pedro? Pero en particular pensar en Pedro, que era un líder del movimiento muy reconocido. ¿Qué recordás de él? Y a veces pienso, ¿no? Porque cuando pienso en Pedro, digo, ¿por qué tuvo que terminar así tan feo? Porque era un hombre
más bien no era muy grande contra los otros hermanos que tenía, no él era tan grande todo, pero entró, era el trabajador, por Dios, qué trabajador que era, porque él hacía todo y le daba rabia esas injusticias después, pero mira, llegó a ser soldado, lo llevaron a Chaco. Bueno, allá empezó por ejemplo, le decían que haga los jardines, bueno, era en el regimiento de Chaco. Después lo pusieron para mirá el coraje que tenía para, en los cañones, y largaba, él se ponía y dice que las palmeras volaban, palmeras gigantes volaban, él aprendió a tirar todo, el soldado, y al poco tiempo se convirtió ya en cabo dragoneante. Ya tenía y bueno, cuando viene de ahí, era carpintero, tenía techista, tenía más oficios y sabía hacer de todo. Y mira, ahí se puso al frente de los agricultores. ¿Qué generaba entre los agricultores, Pedro? ¿Cómo? ¿Qué generaba entre los agricultores? Y le decía, y le hablaba la verdad de las injusticias, y es como que le tocaba la gente sabía que esto es injusto porque en ningún lado en el mundo se vivía así una injusticia como acá en Misiones. El agricultor fue siempre así. Nada, porque el agricultor acá sí quería que esto fue un cambio grande que se hizo, pero los caminos tenían que hacer solitos hacían los caminos. Los puentes, yo me acuerdo que cuando no había un puente ya se ponían a sacar un madero así, y tablones, y ya está, ya tienen un puente. Que de tubos ni hablar. La gente hacía todos los caminos. Quizás si querés contarnos si te acordás cuándo empezó la persecución de la policía o del ejército, ¿cuándo ustedes empezaron a sentirse con miedo, con temor? Sí, ¿Qué hechos bueno, vivieron? Empezó, Pedro se había casado en febrero el 76, y la persecución empezó, la persecución para nosotros empezó en septiembre, octubre. Pero en octubre fue lo bravo. ¿Por qué? Y ahí se llevaron todo, ahí es donde vinieron a buscar porque Pedro no estaba, y vinieron a buscarlo a Enrique, lo torturaron ahí en la casa, Enrique, y delante de mi mamá también la maltrataron a ella. Fue terrible después. ¿Quiénes fueron eso, Anita? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo? ¿Quiénes fueron ese día a tu casa a torturar a Enrique? El ejército vino con camiones del ejército. Cuando él se dio cuenta estaba la chacra rodeada de ejército. Sí, era el ejército. Después lo volvieron a traer para poner las armas, porque viste que había que culparle a Pedro de algo, y entonces llamaron a los vecinos, y hacia la orilla, en el barranco del camino, había más o menos 100 metros de arma una al lado de otra. Entonces la gente decía, había arma que apretaba un botón acá y explotaba en Estados Unidos. La gente hablaba porque lo que le decían, todo lo que de algo había que acusarlo, porque lo estaban buscando por toda la provincia. Ese día que llegaron a la chacra familiar, estaban Enrique y estaba tu mamá. ¿Y quién más estaba? Y estaba un chico que es González, un chico de Posada que es González, estaba también ahí en la casa de ella, y también lo llevaron. ¿Vos vivías en el mismo local? No. Yo vivía. A mí me dijeron, mirá qué pasó. A mí me avisaron. Dice, ¿sabés qué? Llevaron a tu hermano Enrique. Yo ya no me acuerdo cómo que me dijeron. Y digo, ¿cómo que llevaron? Sí, dice, se llevaron a Enrique. Y yo había hecho una tortita porque era día de la madre, era octubre, tercer domingo de octubre. Y era sábado. Dice, y entonces agarro yo esa tortita, ya que yo voy a ir a la casa, ya que estaba lista, llevé esta tenía 4 años y la otra tenía 5 meses, la chiquita. Y entonces agarro y nos vamos, teníamos un autito y vamos
Cuando llegamos a la esquina, aparece la policía. La esquina de mi casa, ahí en la chacra. Y dice que queremos, nos revisaron el auto. Y dice, ¿dónde vamos? Digo, vamos a la casa de mi mamá. Y dice, nos van a acompañar a la comisaría. Y entonces mi esposo le dice, pues yo le llevo a ella a la casa y después me voy. No. Y ya vi, porque estaba con las dos nenas, y ya un policía se sentó junto en el auto, que no había lugar para nada. Y fuimos a la comisaría. El comisario, una buena persona era, me acuerdo que el pobre estaba muy nervioso y dijo, bájese, y lo llevó a mi esposo adentro y nos hizo bajar del auto, a mí y a las nenas. Y al ratito cayó el ejército. ¿A la comisaría? Ahí a la comisaría, y ahí cayó el ejército. Y bueno, lo esposaron, lo tiraron arriba de la camioneta, ella gritaba y yo... Me dice que entré al auto y ahí nos llevaron a la gendarmería. Ahí quedamos en la gendarmería y estábamos, me sacaban la nena, me llevaban porque le hacían preguntas a la nena. Todo ya. Y ahí había un debate porque el ejército quería llevarnos y la gendarmería no permitía. No, el comandante venía y me hablaba y decía, el ejército quería llevarse. Estaba yo en el auto ahí. Y después no sé qué. Era más o menos, eso pasó a las 7 de la tarde, 6:30, 7 de la tarde. Y cuando era por ahí las 1 de la mañana, cuando me pregunta el del ejército si yo conozco ese auto que está ahí. Digo, sí conozco. ¿Y de quién es? Digo, de Bajura. Y era el vecino de ahí de la casa de mi mamá. ¿Y por qué usted conoce ese auto? ¿Y cómo no voy a conocer? Digo, si es vecino. Dijo, bueno. Y ahí es como que vi que se empezaban a retirar el ejército de la gendarmería, etc. Y el comandante dijo a los gendarmes, manejaron el auto y me llevaron a mí a la casa. Le avisé a mis suegros que detuvieron a mi esposo y ahí me llevaron a la casa de mi mamá. Mi mamá no había nadie, me dejaron así en la oscuridad ahí y se fueron. Y con el auto nuestro se fueron, me dejaron a mí con las nenas. Me acuerdo que había una lamparita y yo sabía dónde mamá guardaba los fósforos. Prendí el fósforo y acosté las nenas que estaban cansadas. Imagínate la hora que era. Las tapé bien en la cama y digo, mamá seguro está de los vecinos. Y me acuerdo que cuando corría, si era una bajada para el vecino, escuchaba ruido de mis calzados, parecía pum, pum, parecía. Y ahí empecé a gritar y llamar a la chica de la vecina, le llamaba. Y mamá estaba allá. Y la chica dice, ya voy. Mi mamá pensó que la chica quedó sonámbula, que está hablando algo. Y ahí ella salió, porque imagínate, antes eran los perros que te salían, que te podían morder. Ya me escuchó. Y ahí yo les avisé que el hijo de ellos estaba en el auto ahí. Y ahí mi mamá y volvimos a la casa. Ese día le habían traído a Enrique. ¿Ese día lo detuvieron a Enrique? No, era un día antes. Un día. Ese día nos avisaron que llevaron, pero era un día antes. Ya los vecinos le llevaron a mamá a su casa. Ya Enrique no estaba. ¿Qué buscaban? ¿Lo buscaban a Pedro o qué preguntaban? Sí, preguntaban a Pedro, ¿y dónde está Pedro? Y que su mamá dice, yo no sé dónde él está, él acá no viene, acá no lo vemos, qué sé yo. Y a ella le preguntaban a mi hija, que cuando, y después ella contaba que si ella le quiere al tío Pedro. Sí, le quiero, dijo ella. Y dice, ¿vos lo ves? Y dice, no, el tío no viene nunca a mi casa ahora. Antes venía, pero ahora no. Y ella contaba, porque era sincera, una criatura de 4 años. Contaba todo y hablaban, le traían, le llevaban. Así querían saber si nosotros teníamos noticias de Pedro. ¿Y el ejército dónde los quería llevar a ustedes? Y a Posada, como llevó a todos. ¿A tu hermano Enrique lo llevaron a Posada? Sí, todos, a mi María, todos lo llevaron a Posada. ¿A Negro Bajura lo detuvieron? A Negro Bajura también, todos lo llevaron a Posada. A toda la gente ahí lo llevaron a Posada. Y bueno, y ahí empecé, yo no sabía nada de las torturas, no sabía nada, pero me acuerdo como hoy que en las noches escuchaba los gritos que me pedían socorro.
Yo escuchaba los gritos que me pedían, decían, mamá, mamá, alguien me está pidiendo ayuda. Me llamaban. Se ve que era tan terrible esas noches, porque las primeras noches eran terribles. ¿A vos te parecía? Y yo escuchaba como que me llaman a mí. No, era terrible, era mucha gente que le agarraron acá. ¿Y después de esa vez de octubre les volvió a caer el ejército o la gendarmería? Se estaban rodeados. Yo ya no les tenía, después ya no les tenía más miedo, Dios. Claro, porque ellos aparecían, los perros ladran, alumbrás con la linterna, saltan de ahí de las plantas, saltan de ahí. Me empujaban a mí para que vaya a ver las habitaciones por delante, por si estaba mi hermano que me mate a mí primero. No hacían cualquier cosa. No, y encima también estaban, venían y se llevaban, porque, por ejemplo, lo teníamos guardado, las ligas agrarias chaqueñas le habían regalado a Pedro en el casamiento una cocina a gas, había muchos regalos, estaban todas las aberturas de la casa que le iba a hacer a mamá, se llevaron todo, todos los regalos se llevaron. Lo levantaban y se lo llevaban todo. ¿Y a tu marido y a Enrique cuándo los liberaron? ¿Cuánto tiempo estuvieron? No, Enrique estuvo casi 8 años y a mi marido al año lo liberaron. 1 año estuvo. Sí, en octubre del otro año salió. Pero primero estaba en Candelaria y después estaba en Chaco. Así que yo viajaba. ¿En la cárcel de Candelaria? Primero en la cárcel de Candelaria y después en la cárcel de Chaco. Sí. Ay, si habré viajado a Chaco, Dios mío. ¿Y tu hermano también estuvo en Chaco? No, mi hermano siempre estaba en Coronda, estaba en el sur, estaba en Devoto, él lo cambiaban siempre a otro lugar. Él estaba en Devoto, en Coronda, íbamos a verlo, y después cuando aquellos soltaron, le llevaron a Chaco también. Así que recorrí todas las cárceles del país. ¿Con los chicos? ¿Recorriste con los chicos, con tus hijos? Sí, primero y después tenía que dejar las nenas porque no había nadie que vaya por mí. Y mamá decía, Andani, porque le van a matar a todos. Y entonces yo, cuando iba a Candelaria, yo llevaba un poco de plata. Entonces para nosotros era una alegría que recibían el dinero a nombre de este y de este. Entonces nos daban unas facturitas así y esa era la alegría que recibían. Entonces tienen que estar vivos porque no los podíamos ver. Desde octubre, recién en enero los vimos, que estaban vivos en Candelaria. Y después cuando íbamos a Chaco sí ya los veíamos por el vidrio así, pero... Y cuando cayó la gendarmería y el ejército en tu casa, en la casa de tu mamá, ¿vos sabías dónde estaba Pedro? ¿Tenías noticias de él? No, ya no. ¿Sabías que estaba escondido, protegido? No, porque muchas veces pensé, yo llegué a pensar, tenía un personal después, porque yo viajaba, agarré el tractor, aprendí a manejar, porque tenía que cuidar a mis animalitos, y la chacra me mandaba así. Entonces le dejé plata al personal y le decía, si aparece Pedro, andá y comprale algo si necesita, esto, aquello. Pero después le pregunté a la esposa de Pedro, porque ella vino a verme después que salió de la cárcel, ¿por qué nunca llegaron? Y dice que él se subió a un árbol y mi chacra estaba así vigilada. Nunca llegó a mi casa. Yo no los veía, pero él sí los veía. Matilde, ¿cuántos días estuvo detenida? ¿Cómo? La mujer de Pedro, Matilde. 1 año también, un poquito más que 1 año, sí. ¿Y dónde estuvo ella, sabes? Yo supe que ella estaba en jefatura de Posada y después no sé dónde le llevaron, porque viste que la cárcel de Candelaria, de Chaco, no era para mujeres. A ella la llevaron a otro lado. No, ella no estaba más en Candelaria. ¿Y cómo era vivir en el campo durante la dictadura, mientras estaba tu hermano preso, tu otro hermano? Vivir. ¿Cómo era la vida? Se puede llamar vivir. ¿Qué era lo que se decía? Todos los días le pedía a Dios que me quite la vida.
No había arreglo, no había solución, era terrible. Encima que hicieron tanto desprestigio que la gente te desviaba. Veníamos de Oberá a pie, imagínate tantos kilómetros a pie porque la gente no paraba para llevarnos. No, era terrible. Pobre mi mamá, ay, lo que ha sufrido. No, para ella fue terrible. Porque estaba preso. Después Pedro, que lo mataron, y Enrique y Juan, todos los hijos, y Miguel estaba en Buenos Aires, no podía volver. Era terrible, ¿no? Para mi mamá fue, para todos nosotros, pero para mi mamá fue terrible. No hubo ninguna consideración. Yo creo que como seres humanos, sea ejército, sea policía, lo único, la gendarmería que mostró, de eso no puedo decirle porque la gendarmería, a pesar de que estaba presionada por el ejército, entonces mi hermano Enrique relató cosas de la gendarmería y para nosotros, por ejemplo, vino el comandante, porque imagínate, no teníamos de qué vivir, vino el comandante y le pidió a los acopiadores para que reciban nuestro té. Y la gendarmería se portó re bien con nosotros, pero cuando llegaba el ejército ellos no tenían ningún valor, ellos no podían hacer nada. Y Enrique me contaba cuando estaba torturado acá en Campo Ramón, que era ahí donde era la chacra de la Norma Janssen, ahí ellos estaban. Entonces dice, cuando el ejército se retiraba, la gendarmería venía y les daba agua, los quería recuperar. O sea que tu hermano Enrique primero estuvo en ese campamento. Sí, por todos los campamentos. Nosotros no sabíamos por dónde estaban detenidos todos los agricultores. Por todos lados. Ay, Enrique, lo que lo torturaron a Enrique no tiene nombre. Demasiado. Viste algo que no sé qué es lo que querían de él, porque en realidad lo único que le pudieron acusar es que le llevó comida al hermano. Que le llevaba comida, hermano. Pero no tenían, nada, Cuando salió era muy doloroso porque dice, por lo menos dice, si tendría alguna acusación de algo. 8 años en la cárcel sin nada, ni nada, porque no tenía nada. ¿Y esa campaña de desprestigio en la colonia, cuándo comenzó? Enseguida. Era eso que los extremistas... Hoy mi hijo me estaba contando que cuando él fue al secundario, mi hijo más chiquito, que lo tuve después, dice que en la escuela, en el bachillerato le dijeron, dice, ustedes eran los extremistas, los que, dice, eran los terroristas ustedes. Un chico que de otra época, que nada que ver, mirá, ya se ve que los padres en la casa, ustedes eran los terroristas. No, sí, un desprestigio total. Y la iglesia era terrible porque mi mamá, el cura pegaba la vuelta kilómetros para no pasarse, siempre pasaba enfrente y a la vez la levantaba. No, todo. No quedaron amigos, no quedaron nada. Bueno, primero estábamos nosotros muy dolidos, pero después de un tiempo descubrimos que la gente, ¿por qué tenía miedo? ¿Sabés lo que le hacían a la gente? Un señor que de muchos años después se animó a contarle a Enrique, que era camionero y vivía a unos 3 kilómetros de allá todavía. Y viste que los caminos de la chacra son angostitos y son caminos así, vecinales. Y él venía de Buenos Aires, era camionero, tenía su familia allá cerca y dice que justo cae cuando estaba el ejército ahí, lo de Enrique, él pasa, le paran. ¿A dónde va? A mi casa. ¿Qué casa? Y yo vivo por acá. ¿Qué casa lo bajaron? Pero dice que lo torturaron, lo pisotearon, lo que no le hicieron. Dijo, sí, yo vivo acá. Dice que no. Entonces dice que lo subieron al camión y lo escoltaron. Dice, ¿para dónde vos vivís? Cuando llegan, dicen, esos caminitos de bota ahí, llegan a la casa y los chicos ven el camión del papá y salen corriendo. Dice, nunca le dijeron ni le pidieron disculpas ni nada. Él se bajó todo lastimado del camión y ellos dieron vuelta y volvieron. Pero años después tardó el hombre en contar eso.
O sea, tenía que la miedo. gente tenía miedo. Claro, porque después nos contaron que le hacían bajar del auto cuando pasaban por ese camino. ¿A dónde va usted? Y así, y le bajaban del auto, lo tiraban al suelo y lo empezaban a golpear. Por eso la gente tenía miedo. Esto que te contó tu hijo, que le pasó en la escuela, ¿no? Que le hablaron de que ¿Sí? su familia era ¿Sí? terrorista. Y me dice, mami, ¿sabes? Porque hablamos justo de esa cosa y él dice, y pensar que quisiera encontrarle ahora qué es de la vida de este chico. ¿De dónde él? ¿Por qué él me dijo eso? ¿Y hace cuántos años habrá pasado eso? No mucho, porque yo tuve las nenas, después cuando pasó toda la represión, todo eso, después salió mi marido y después tuve 2 varoncitos. O sea, mucho tiempo. Ya las chicas iban al secundario, a la facultad, cuando tuve el más chiquita. O sea, en plena democracia. En plena democracia, sí. O sea que dice que de dónde me gustaría encontrarlo y preguntarle de dónde, quién le habló de eso, qué le dijo así. Como estábamos tan acostumbrados a escuchar eso que ya no le dábamos mucha importancia. Eran los terroristas. Anita, ese muchacho que estuvo en tu casa el día que fue el ejército y que se lo llevaron también, ¿quién era? Paco, espera, González. Pero nosotros le llamábamos, él tenía un apodo. Él había llegado de Posada, también creo que estaba en el movimiento rural cristiano, algo así, llegó ahí. Cayó, por tonto cayó. Porque el ejército llegó y rodeó la chacra, qué sé yo, y él en vez de quedarse donde estaba, no sé por qué él estaba con Enrique, estaba en el Rosado, Enrique volvía y él no sé qué estaba haciendo. Y podía quedarse quietito, nada. Él empezó a correr y lo vieron ahí. Ay, pobre lo que pasó a este chico. ¿Y después, y cuánto tiempo estuvo detenido? ¿Después qué pasó con él? Sí, pasó todo, por todos lados lo llevaron. Y yo íbamos desde el cruce de Candelaria, íbamos con el papá de él siempre. Papá también le llevaba dinero a él. Y después, casualidad de la vida, pasaron los años y un día nos llaman que hay algo ahí a donde ustedes estaban ahora, en el Figueredo, en el Salón Figueredo ahí. En la universidad. Mi hermana estaba de Buenos Aires, Margarita, y nos invitaron, presentaba un libro, no sé quién, pero no me acuerdo ya, porque es hace bastante tiempo. Y entonces, en calle tal y cual, un taxista viene, justo ahí, bajamos, viene el taxista, subimos, y dice, ¿a dónde? Calle tal. ¿A qué van ahí? Al Salón Figueredo, digo. ¿Qué van a hacer ahí? Dice, no, tenemos una presentación de un libro. ¿Vos quién sos? Me dice. Anita, dice. ¿Cómo puede ser ese? Era algo de no creer. ¿Cómo puede ser que el chico nos llevaba a nosotros? ¿Sabe que él no participaba nada, más nunca nada? Y después, cuando miro, están sirviendo un té ahí en ese salón ahí, lo miro y él se fue, se bañó y apareció allá también. Quería participar. También quiso participar. Sí, porque él estaba como alejado, con miedo, qué sé yo, y después ese día estaba con nosotros. Y bueno, esas cosas que fue terrible. Nosotros éramos muy pocas familias de ahí, del lugar, que pasamos eso. Y nos recostamos. Era 2 familias y una más lejos un poco, y no teníamos mucho en qué era. No. ¿Qué familias eran? Y después cuando nos dimos cuenta que comprometíamos a la gente, ya, imagínate que mi mamá tenía tanto miedo de comprometer a la gente que no quería. Fuimos una vez a la iglesia a rezar, a la San Antonio. Mi mamá era muy devota, muy devota a la Virgen, rezaba mucho. Y el padre empezó a hablar, era el padre Ostropolsky. Y estaba el padre Víctor, que después fue obispo. Sí. Y jovencito era el padre Víctor. Y dice,
Entonces dice, doña María, le contaré y pasa esto, dice, le voy a dar la bendición, dice el padre, bueno, cuando usted vuelve otra vez, o íbamos a algún lado, a Candelaria, donde vuelva. Mamá pobre salía afuera y miraba para que no le agarren a los sacerdotes. Tenía un terror para que nadie caiga más, porque ella vio lo que le hacían a Enrique. Entonces... ¿Qué otras familias estaban en esta situación que decís, que eran 2 o 3 familias? Claro, 2 o 3 familias de ahí, del lugar, porque por ejemplo cayó Nicolás Maximiliano, cayó Bajura, cayó Enrique, cayó mi esposo y cayó mi coluc, donde las chicas, la Susana Ferreira daba clase ahí cerca de la escuela, y bueno, cayeron algunos, como Crujó, y Casalaba, pero cayeron por unos días nomás. Y era nuestra familia nomás la más perseguida porque... Y que fue estigmatizada. Y era porque estaban buscando a Pedro y bueno, y después, viste, quería hacer una pregunta. Sí. Cuando ustedes quedan, ¿no? que meten preso a tu marido, a Enrique, bueno, que matan a Pedro, ¿cómo se arreglaron? Te puedo asegurar que a veces me pregunto cómo hicimos, me pregunto yo con toda la miseria que se pagaba la producción, con todo lo que era, ¿cómo logramos con 2 nenas yo y con mi mamá, ya, porque mi mamá quedó envejecida de golpe, porque imagínate al ver cómo viajábamos a Candelaria, viajábamos a Chaco, no sé, como fuera que había algo muy milagroso, que podíamos sobrevivir y que teníamos, bueno, por supuesto, en la chacra vos tenés gallina, huevo, eso, nunca faltó la leche, pero realmente tener dinero para viajar, que me fui a Coronda 2 veces. No sé de dónde saqué plata. No. Y todavía dejábamos un depósito para ellos y para que se compren alguna cosita. Era muy, muy increíble cómo nos arreglábamos. ¿Nunca tuvieron la oportunidad para exiliarse, para irse? Sí, ¿no? yo tenía y eso es lo que pasó. Bueno, yo no les conté que yo tuve una pelea ahí, me llevaron en el comando de la brigada de Corrientes, fuimos para ver, nos citaron a mi hermana, a mí, a la señora de Acevedo. La señora de Acevedo de Jardín América era una de las personas, a ver cómo me acuerdo, por ejemplo, que protegían a Juan Figueredo. ¿Te acuerdas el nombre de esa señora? No, de ella no. Acevedo me vi unas cuantas veces. No me acuerdo porque era una vez nomás. Nosotros subimos juntos en el colectivo, nos citaron el comando y nosotros contentos pensando que nos van a dar una buena noticia. Cuando llegamos al comando de la brigada de Corrientes, aparecen unos soldados, nos quitan los documentos y a mí me ponen que después entendí que era un micrófono, era una cosa, no parecía un micrófono en ese tiempo, y me hacen ir por unos pasillos y me llevan. Mi hermana quedó allá con la señora y con los 2 nenitos, un bebé y una nenita que caminaba apenas. No sé, era la mañanita porque llegábamos con el primer colectivo Ciudad de Posada. Y ahí me hicieron sentar. Y yo me paraba. ¿Quién le dijo que se puede parar? Y así estaban todos. Era como una mesa, un escritorio así grande, y ahí arriba estaban sentados, más o menos lo que recuerdo, como 5 personas, todos militares. Y ahí me dice, así que comunistas, y me insultaban. Y cada rato me decía, así que... Ajá, que comunista, que extremista, que esto, aquello, y yo los escuchaba, y me atacaban y me decían, hasta que viste cuando vos ya no tenés miedo. Dije, comunista, yo no soy comunista, le dije, nunca fui comunista, la verdad que no soy comunista, no, y terroristas son ustedes, digo. Y empecé, les dije, yo no sé todo lo que les dije, entonces... no me respondía nada y yo me paré porque decían que no me puedo parar, ya me paré y empecé a gritar. Le dije, vamos con unos autos de ustedes,
ustedes tienen lleno de autos, llévenme a Misiones y yo les voy a mostrar los terroristas que hay ahí. Les voy a llevar por las chacras, les voy a llevar a las mujeres cómo trabajan. Ahí ustedes van a ver los terroristas de todos estos sinvergüenzas que no pagan los productos y ustedes van a decir que nosotros somos terroristas. Le grité, le dije de todo. No me dijeron nada. Solo me dijeron, después siéntese, Pechak. Y eso iban y salían. Unos entraban y otros salían, ¿viste? Se cambiaban. Y yo seguía ahí sentada. Y dale, sentada. Cuando después que me agarró esa crisis, cuando grité todo eso, y ahí me dice, levántese, puede ir. Vino el soldado y me sacó esto. Había sido que era, después me di cuenta que era un micrófono que ellos me escuchaban todo. Y ahí me dice, puede irse. El soldado me escoltaba. Cuando llego a la puerta dice, Pechak. Me doy vuelta y me dice, ¿en qué cree usted? Y digo, creo en Dios porque estoy parada todavía acá, le dije, y me fui. Cuando llego ahí, yo no sabía cuánto tiempo pasó, Dios mío. Mi hermana estaba hecha bolsa. No podía irse a ningún lado porque le sacaron los documentos. Los nenitos, todo con caca, todo sucio, los chicos, todos se enchastraron. No sé cuánto tiempo pasó. No le dejaban ir al baño. Ahí en un porche así le tenían y ahí estaban. ¿Qué hicimos? Caminamos a pie. ¿Dónde íbamos? A pie hasta la terminal con la señora Acevedo, mi hermana Luisa y yo, y ahí de las piletitas de la terminal lavamos los chicos y así torcimos esa ropita y le pusimos. Ay, y ellas no vieron al papá porque iban para ver a su papá. No, volvimos de vuelta a Misión. Eso fue en Corrientes. Eso fue en la brigada de Corrientes. Era una trampa, nos dijeron que pensábamos que nos van a decir que van a salir en libertad y mirá lo que nos hicieron. Y ahí ya después de eso no. Y ahí me dijeron, quédese tranquila, su esposo ya va a salir. Eso me dijeron, el comando de la brigada. Pero era después de muchos meses que viajé Pero eso era bravo ese día. Y cuando fuimos al regimiento le agarró una crisis de nervios a la señora de Bajura y estaba Beltrametti y estaba allá y dice, los soldados estaban ahí, ya quería recuperar la camioneta porque le llevaron el auto y todo, a nuestra también. Llegamos ahí y dice, los soldados, ustedes tienen que hablar con el coronel Beltrametti. Y él venía todo con unas botas, todo así. ¿Qué desean? Y la señora Bajura dice, queríamos ver si nos pueden entregar la camioneta. Dice, porque estamos en la chacra, no podemos traer ni un producto. Dice, y detuvieron a mi hijo, qué sé yo. Y usted, y la hija de ella estaba y yo, y usted tiene cara de venir a decir, extremista, terrorista, tiene cara de venir a decir que le entreguemos la camioneta. Así. Y los soldados estaban ahí. Y ella dice, extremista, mire la mano de la extremista, mire la mano, sinvergüenza, bandido, asesino, lo que ella le dijo. Y la hija le decía, mami, cállate, mamita, mami. Y ella le gritaba. Y nosotros nos dimos vuelta y yo ya sentía los balazos. Porque imagínate, ya nosotros estábamos muertas ahí. Y los soldados se mataban de risa y cerca de todo lo que la señora le gritó. Y el tipo quedó ahí. Yo solo me di vuelta, él estaba así parado. Nada no nos dijo. Y salimos y veníamos caminando porque lejos el regimiento de la terminal, esperando que ya nos van a matar. No me hicieron nada, no sé qué pasó. ¡Qué momento, Dios mío! Nosotros todos pensamos que ellos nos van a agarrar por el camino y nos van a matar. Y caminamos y nadie apareció. Y ese era Beltrametti, me acuerdo, con botas, y tenía un caballo. Ay. Cada gente es terrible. ¿Vos por qué crees que hubo tanto ensañamiento con los agricultores del MAM y de las ligas? ¿Por qué
¿Por qué tanta acusación? ¿Por qué tanta difamación? ¿Por qué tanto secuestro? Yo lo que creo que no vieron un peligro para... Se unieron toda esta gente, se unieron y los agricultores cuando se enojan son bravos. Estaban muy cansados. Yo creo que ellos vieron que Un peligro a sus intereses. le tocaban sus intereses. Imagínate si los colonos se unen y hacen todos los boicots que pueden hacer, ellos no podrían sacar un producto y ellos, y con eso te digo que aumentar el precio nunca pensaron. Yo creo que el que tiene mucho dinero o mucha empresa no le importa la vida de la gente. A mí me parece que no. ¿Crees que, por ejemplo, a gente como los Urrutia les sirvió No les sirvió para nada, porque después nos enteramos que no sé, la hermana desapareció en Córdoba. Él se fue allá a buscar a la hermana y allá en Córdoba desapareció la hermana de él. Porque él acá estaba haciendo eso, pero en las facultades allá desaparecía la gente. No le sirvió, no le sirvió de nada, no. Vivía amenazando y todo, pero ¿La hermana de qué Urrutia? ¿La hermana de Urrutia, vos decís? Sí, la hermana creo que es la que desapareció, eso es lo que me contó la gente, que desapareció la hermana y que él quería ponerse el gaucho como era acá. No, y a él le trajeron a mi hermano en el baúl, a eso también me contaron. Cuando lo agarraron a mi hermano en la casa de la suegra, le trajeron el baúl y le dijeron, acá tenés que matar a Pechak porque vos lo perseguiste. Bueno, y dice que le daban el revólver y él dijo, no, sí tenés que matarlo. Y dice que se enojó el ejército con él. Vos nos mandaste perseguirlo. Así que ahora tenés que matarlo. Y dice que él no quería saber nada de que iba a matar y ahí cerraron el baúl y se fueron. ¿Vos decís que lo llevaron a tu hermano secuestrado a lo de Urrutia? A lo de Urrutia, sí. A Urrutia le pidieron que lo mate. Y claro, que lo mate porque él quería, dice... Él había pedido. Sí. Claro que le había pedido, que era un enemigo muy grande, entonces dice, bueno, si es tu enemigo tenés que matarlo. Y ahí es donde él se achicó y se murieron los tres, uno atrás de otro. Pero no así de muerte natural, se ve que no sé. Y ahí ellos lo llevaron a Pedro Apóstoles. ¿Qué hay en Apóstoles? En el regimiento de Apóstoles. Ahí es donde Pedro murió. Donde lo mataron a Pedro en Apóstoles. Que al final no sabemos si lo mataron así o se le murió porque él ya estaba lastimado. Porque... cuentan la versión de los soldados en los juicios, que cuentan que fue terrible porque a él cuando cayó le golpearon la cabeza y se le hizo una herida y empezó el calor y ellos le tenían en caballeriza donde estaban los caballos y dice que le traían de comer, bueno, esas son versiones de soldados, que le traían de comer, le ponían la comida y el agua en el suelo, pero él estaba atado contra una cosa, no se podía mover. Y así le decían, soldado, retire la comida. Pero él nunca llegó a tocar, no podía tocar, estaba atado. Y así que le venían y dice que le sacaban, vio que se forman bichitos del calor y le sacaban. Dice, mirá lo que es tu cabeza, Pechak. Dice, firmá que vos estás arrepentido de lo que hacías y te vamos a curar. Dice que él decía jamás. Esas son versiones de los soldados. Que no iba a firmar. Que quería, que él estaba arrepentido de lo que estaba haciendo. Dijo que no estaba arrepentido. Son versiones. Pero le lastimaron los ojos, todo eso. El procedimiento en la casa del suegro. Porque yo estuve en algunos juicios, algunos escuché, algunos no quise escuchar porque los prefecturianos que contaban, Dios mío, ¿También testimoniaste? ¿Testimoniaste en esos juicios? Sí, testimonié. Pero el juicio que contaba prefecturiano que trajeron y
lo trajeron a él y él no podía ver cómo estaban, dice, eran 5, pero como estaba lastimado después, dice, se enteró que era Pedro, que estaba todo lastimado, y él hizo un tecito, y cuando se fue el ejército, enfrió y le dio para tomar. Dice que tragaba, tenía una sed, dice, ese hombre todo lastimado. Y ahí dice que trató de borrar las evidencias, pero descubrieron, y el prefecturiano atestiguó cómo lo torturaron al prefecturiano después. ¿Vos sabés dónde lo encontraron a Pedro? ¿Dónde lo agarraron? En la casa de la suegra. En la casa de la suegra. Sí, en la casa de la suegra. Pero hasta ahora no sabemos, porque nunca se hizo esa versión de que todos decían que ella lo entregó. No sabemos, no estamos muy seguros. Viste, de esas cosas que uno nunca termina porque no hablamos con él. Pudo él hacer todo esto para salvar a Matilde cuando vio que no había escapatoria. Entonces, mediante que la suegra le entrega, le salvaron a Matilde. Que también la muerte de Matilde, que a mí con Enrique siempre hablábamos y sabemos que esa electrocución de Matilde es un cuento. Enrique me decía, ¿vos te crees que ella escapándose por el monte todo ese tiempo ellos le iban a perdonar? ¿Cuándo se murió Matilde? Ella murió electrocutada cuando el nene tenía 6, ya gateaba 7 meses. ¿Ya no democracia? No había nadie en la casa y supuestamente la heladera la electrocutó. ¿Pero ya era democracia? A ver si era democracia. No, todavía no era democracia, pero ya... Sí, porque ya 1 año estuvo, después salió, después 2 años. ¿Cuántos años tardó en venir la democracia? Que me estoy confundiendo. En el 83. No era democracia todavía. No, pero la muerte de ella... Tenía a mi sobrino también, que estaba en Buenos Aires, estaba con los sacerdotes ahí en Buenos Aires, y iba al colegio y aparecía ahogado en la pileta como viste acá hacen educación física, ya hacía natación. Y bueno, le quedó como que... Ani, la versión es que Pedro estaba en el monte, ¿cierto? Escondido. Y que venía, eso manifiesta a don Surakoski, o sea, el suegro. Ah, sí, el suegro sabía. Venía sí. todas las noches a alimentarse a la casa, ¿no es cierto?, de los suegros, digamos. Y bueno, que una de esas noches la policía estaba... Eso es lo que siempre dijeron. Controlando la zona y él, bueno, vino y ahí lo detuvieron. ¿Vos sabés quién fue? ¿Quién hizo ese procedimiento? ¿Quién lo detuvo? ¿Quién le trajo a ese lugar que vos decís del establecimiento Urrutia? Y era el famoso que después la gendarmería lo agarró a él, coimero Arruda, no. Era el policía ese corrupto, terrible, que decía, estas manos agarraron a Pechak, decía él. ¿Orgulloso lo decía? Ay, no. Araujo. Orgulloso decía, estas manos agarraron. Ajá, Pechak, todo, decía en los helechos, decía, estas manos agarraron a Pechak. ¿Y vos creés que en esas manos estaba, digamos, la presencia de los Urrutia? Después Urrutia, no sé qué pasó, pero quedó enemigo de él. No sé por qué. Eso no sabría decir. Pero después Urrutia se enemistó con él porque sé de otras cosas que me contaron, que Urrutia lo llegaron a meter preso a Araujo allá porque él coimeaba a la gente y le sacaba plata. Entonces con la gendarmería se unió Urrutia y... Anita, ¿quién te cuenta a vos lo del auto? Lo de que lo llevan en el baúl del auto a Pedro. ¿Cómo te enteraste? Y eso eran en los testimonios que venía Enrique y me decía, mirá, Ani estaba en el... Eran testimonios que ahora no sabría decirles quién, pero eran testimonios que hacían que, viste, que
había soldados, había gente que salió a libertad y atestiguó. Claro, que es que le han contado. Que ese que estaba, a lo mejor algunos obreros de Urrutia también, porque si lo traía la gente veía esas cosas. Pero sí dice que estaba en el baúl de un auto, que lo trajeron. Y después, ¿qué hicieron? Los pusieron en la plaza, ahí donde está el centro cívico. Ahí lo ataron a él y a Matilde y para que la gente vaya a verlos. Estuvieron todo el día y mi mamá estaba tan triste. Dice, ¿por qué? Que dejaban que la gente ahí, nosotros no sabíamos nada porque íbamos a ir a verlo, ¿viste? Y él decía, después eso Matilde me contó, eso es verdad. Dice que él decía, Matilde, me van a matar. Dice, sí, que yo te obligué, que yo... Y dijo, no te van a matar, sí que me van a matar. Matilde, me van a matar. ¿A ellos los colgaron en la plaza? No, lo ataron en la plaza para que la gente vaya a verlos. ¿En cuál plaza? Y viste dónde está el centro cívico, que ahí había una cosa, había como unos postes, ahí había unas plantas, unos céspedes, ahí la ataron. Eso Matilde me contó, que estaban todo el día atados ahí. Por favor. Y Pedro estaba sangrando porque le habían roto la cabeza. Sí, eso me contó Matilde. Y de allí lo volvieron a llevar a la casa del establecimiento de Urrutia. Y ahí, no sé si era en ese momento, para mí que lo primero querían que Urrutia lo mate, como no lo quiso matar, entonces se enojaron ellos, pero no los quiso matar. Porque dice, vos los perseguías, porque dice que él pagaba los helicópteros, pagaba todo para que lo busquen por toda la provincia. Colaboraba. Y por Aristóbulo, el Valle, todos hay la cantidad de agricultores que cayeron. ¿Había helicópteros recorriendo las chacras? Pero sobrevolando por los montes, sí, que primero querían hacer pasar la muerte de Pedro como un enfrentamiento. Pero no pudieron porque toda la gente sabía que lo agarraron. Ellos querían que Pedro se enfrentó a tiros con ellos. No pudieron porque resulta que todo el mundo sabía que lo agarraron en la chacra. Entonces ahí pasaban y no sé a quién mataron ahí en el monte. A los hermanos Hitler. Yo lo que vi los impactos de bala en la casa de Zurakowski, eso sí, que hubo tiros ahí. En el monte de Cerro Moreno, en Cuñapirú. Ahí hicieron todo. Querían hacer un simulacro que ellos agarraron a Pedro ahí. Pero le salió mal el simulacro porque no podés probar una cosa. Porque ellos de primero vinieron a decirle a mi mamá que hubo un enfrentamiento. Sí, era lo primero que decían. Y lo de los helicópteros que contabas, ¿fue solo para armar el supuesto enfrentamiento o era una práctica más cotidiana? No, el enfrentamiento le quedaba mejor a ellos porque era como que él estaba armado y entonces pelearon que él estaba armado. Y entonces ahí hay un motivo para matar a una persona. No va a decir que lo tenían atado y lo mataron, que ¿cómo queda eso? ¿Le quedó re mal? Claro. Y ahí quedaba. Cuando vuelve la democracia, en los años 80, ¿dónde estabas vos? ¿Dónde estaba tu familia? ¿Seguían en la chacra? Yo vivía en la línea Panambí, en la chacra. Ya habíamos cambiado nuestro rubro, ya alquilamos un secaderito de yerba y empezamos a secar yerba nuestra, empezamos a trabajar por nuestra cuenta. Las nenas fueron creciendo y... ¿Línea Panambí es en Panambí? La línea es justo el límite entre Los Helechos y Panambí, ahí vivíamos nosotros. Sí. Y bueno, y ahí ¿Y notas que con la vuelta de la democracia algo había cambiado sobre la producción, la forma de producir, la forma de organizarse, el contacto con los vecinos? Claro, para nosotros había cambiado por el hecho de que pudimos
mi esposo había salido y entonces yo le dije, un señor vino y nos dijo si queríamos tener un secaderito chiquitito, sí, pero que podíamos secar la hierba, venderla seca, y empezamos a secar. Yo iba por las noches porque había comprado un auto. Ustedes no saben, no sé cómo, qué malabarismo hice, no sé, no. Las nenas eran chiquitas, yo andaba con el tractor, para acá, para allá, para acá, para allá. Cargaba una atrás sentada en una almohadita y la otra en el regazo, la chiquita. Y después ya se volvió muy peligroso porque llevar a las nenas así. Entonces yo fui a la cooperativa de Oberá, trabajaba porque iba a la chacra a juntar el tung, porque así podía prendarlo y venderlo. Y cuando me voy ahí, le digo a la cooperativa que yo quiero vender el tung, quiero traer, y ellos me dicen, no hay turno todavía. Y yo digo, pues sí, pero yo quiero vender porque el galpón está feo y va a mojarse. ¿Y a usted qué le importa que si se moja? Pero se va a perder. Usted préndelo, que una prenda se hace, y ya está. A usted no le importa lo que le pasa al tung. Ah, bueno, ¿cuánto? No sé, me acuerdo que 30.000 kilos tenía por ahí. Tú prendés el tung, agarré, vendí la hierba, no era mucha la hierba que tenía. Vendí la hierba y no sé qué hice más. La cuestión que fui y me saqué un Citroën. Saqué un Citroën, ¿viste? Esos Citroën eran... ay, una barbaridad. Y mamá vendió la hierba y me ayudó a pagar renta porque saqué el Citroën en la concesionaria. Bueno, justo me alcanzó la plata, pero no me alcanzó para renta. Entonces pagué ese... Y ahí sí, ahí cambió ya, porque ya llevaba a las nenas, llevaba a mi mamá, y hacía, ya cambió, ahí cambió mi vida. Y que ahí no tuve ni un mes el Citroën cuando salió mi marido. Ahí ya estaba montado. Y después nos devolvieron la camioneta. Después nos devolvieron. Cuando él salió, era democracia? Sí, no, fue a buscar al ejército y le entregaron la camioneta. Toda rota, golpeada, por supuesto chocada, porque con la camioneta nuestra iban a buscar a otra gente y así chocaron toda la camioneta. Pero ahí sí, ya ahí había cambiado, y nos pusimos y empezamos a trabajar de otra forma, ya dejamos de escuchar a la gente. Si les digo, un día falleció un vecino ahí que falleció. Yo nunca voy a olvidar ese día, mis nenas chiquitas. Y vamos a ir al velatorio porque era cerca del cementerio. Cuando llegamos, había un pastor predicando. Cuando llegamos nosotros al cementerio, paró el pastor de predicar, toda la gente se puso a mirar. Qué novedad era que el hombre salió de la cárcel a ver cómo salió y que viene con la mujer. Y luego, porque supuestamente mi marido había caído por mi hermano. Así que dejaron toda la predicación y el entierro. Ay, qué loco. Y yo quedé muda, parada y no sabía si avanzar o ahí con la... Qué gente, que era terrible. ¿Y cuándo crees que cambió eso? Que la gente dejó de desconfiar o de mirarlos con miedo. ¿Eso cuándo empieza a dejar de ser, de pasar? Y qué sé yo, así fuimos, que como que nos encerramos en un mundito nuestro, es como que nosotros hicimos una vida muy familiar, muy todo, y Enrique salió con mucho miedo, con mucho mal, salió mal Enrique. Me acuerdo que venían las dos sobrinas de Buenos Aires y esta mi hija, que era medio chica todavía, y la alentaban, salían con él de la mano, tío, vamos allá, tío, vamos, para que él agarre. Él tenía miedo. Y 8 años estuvo encerrado, estaba como... Y bueno, ¿y después qué? Después empezó de vuelta, empezó a ir al MAM, empezó de vuelta, y empezó otra vez con el INTA, podía ver qué podía hacer por los agricultores. Porque decían que él nunca más tiene que meterse en un gremio, qué sé yo. Y él dijo, no, pero eso no puedo decirlo porque yo voy a seguir ayudando a la gente, yo voy a seguir. Y siguió así, toda la vida. Siguió siempre igual. Claro. ¿Vos te referís cuando se reorganizó el MAM en los años 80? Ahí él estaba ahí. ¿Y vos?
¿Vos también? No, yo también, sí, yo siempre la apoyé, era sus oídos, yo porque él llegaba de Oberá, venía a mi casa y todo lo hacía contando cosas. Y bueno, la cuidaba mucho a mi mamá y entre los dos la cuidamos. Lo bueno fue que logró que mamá esté viva todavía, entonces 10 años la cuidó a mamá, la llevaba a pasear, la cuidó mucho a mi mamá. Y de la reorganización del MAM, ¿qué te acordás? ¿Qué tareas había? ¿Cómo era el trabajo con los agricultores? La reorganización. Sí, ya fue muy difícil porque Enrique iba, por ejemplo, hablaba. La que volvió fue Susi, algunas personas, pero por ejemplo iba a hablarle a Juan Carlos y Juan Carlos no quería saber nada. Juan Carlos Beren. Beren no quería volver, no quería escuchar y decía no, y Enrique decía es que tenemos que volver porque no hicimos nada malo. Y bueno. Y Susi Benedetti sí volvió. Entonces volvieron las chicas Baidoski y empezaron a trabajar todos ellas. Pero ya empezaron de otra forma, empezaron a apuntar por la Feria Franca, empezar a apuntar para otro lado cómo se podía que el agricultor pueda mantenerse no solo con la yerba y el té, sino que también tenga otras entradas. El agricultor tiene mucha producción de todo y se perdía la producción de la fruta, y ahí empezaron a apuntar y Enrique es donde apuntaba es al INTA, porque en el INTA tiene mucho asesoramiento, entonces los ingenieros trabajan y saben del clima, de todo, los contan los microbios, las cosas que pueden meterse en las plantas, eso el INTA ayudaba mucho. También en la producción de hierba, porque la hierba empezó a perderse, empezaron a renovar las producciones, que la hierba empezó a quedar mal. Y bueno, todo eso se fue haciendo. La segunda era otra forma de... Llegaban ahí, traían gente para... por ejemplo, yo muchas veces hice curso de cocina, de huevos y chocolate, todo eso. Enrique venía y decía, vamos, Ani, vamos ahí en Tamanduá, vamos. Yo no puedo... Vamos, porque así las mujeres van a estar más animadas y todo. Y me iba y nos poníamos a hacer picles y de todo para que las mujeres se animen a salir a la ciudad a vender, porque es difícil para una mujer de la chacra salir a ser vendedora. Que salís acá, haces tus productos como que son un poco vergonzosas. Entonces venían y nos enseñaban todo, ¿viste? Cómo se trabaja con los productos, cómo esterilizaciones, la leche, todo eso. Y mira, hoy veo los feriantes que entraron en esa época, viven mejor que nadie, tienen puestos en Posada, puestos por todos lados, puestos en Oberá. Habla con una Trafic 0 kilómetros. Re bien la gente que entró y se dedicó a esta cosa. Venden kilos de mandiocas peladas, hacen picle, hacen embutidos, hacen, por ejemplo, pancetas, chorizos caseros, todo eso. Eso fueron aprendiendo con el MAM. O sea que las mujeres tuvieron un rol importante en la reorganización. Sí, las mujeres después. ¿Y los varones, los compañeros? Y cuando vieron que viene la platita empezaron a acompañar, porque de primero eran solo las pobres mujeres que venían a la feria con su lechuguita y pobrecita. Me acuerdo que ponían, de primero había mucha comodidad, ponían una ahí vende, trae su lechuga, suelta todo y bueno. Y cuando empezaron a ver que la gente viene y le compra porque es natural, porque es fresco, ahí estaba su lechita, todo. Cuando empezó a ver platita, los hombres también empezaron son terribles los hombres, no quieren acompañar, no todos, pero no querían acompañar de primero a las mujeres. Y hay mujeres que salieron a flote, gracias a Dios que con esa, todos salieron a flote y viven hasta ahora, y se mantienen. Pero es desgastante la Feria Franca, las personas que trabajan por la Feria Franca es un desgaste porque hay que estar, tenés que tener para vender. Y viste, un día viene una helada como esta que había estos días, tener una lechuga así te mata, tiene que tener mucha. Hay mucho trabajo, riego y todas esas cosas. Llegaron a sacar hermosos tomates
Era, te digo, de lindas producciones de tomate, pero todo lleva su tiempo. ¿Te acordás de algunas mujeres que participaron en esa época, además de Susana Benedetti? No, muchísimas mujeres participan. Había muchas, pero ahora ya no sabría decirte todas las que están, pero había muchas mujeres. Susi era una de las primeras que ponía la cara ahí para que animarle, vender. Ella traía la cosa. No, pero había muchas mujeres. Alberdi era una de las personas que se movió, después los helechos, que la gente quiso. Eran las mujeres las que no quería ir a vender, al menos preparaba la ricota, preparaba los huevitos y todo esto para llevar a vender. En los años 90 se armó una organización de mujeres campesinas y aborígenes. De aborígenes, sí. Que se llamó Mucar. Susi Benedetti estaba ahí. ¿Pero dónde? Se armó en toda la región. En toda la región. Estaba el grupo de Misiones, pero también había un grupo en Corrientes, en Chaco, también en Santiago del Estero, en Tucumán. Antes, por de todos lados, sí. Sí, te quería preguntar si conociste esa experiencia. Si No, la experiencia que conozco acá, que siempre charlo con ella y me gustan las que hacen los canastitos acá, porque son tan hacendosas estas mujeres. ¿Quiénes son? Aborígenes, que traen de ahí de Alberdi y todo, traen ahí en la plaza, pero te digo, el tejido de ellas es una maravilla. Lo que pueden, fabrican, pero qué tejido, qué artesanía, la verdad. Preparan de tacuara. ¿O sabes lo que es todo eso doblar? No, es un trabajo hermoso. Son maravillosas esas mujeres. Siempre preguntamos a ver si quieren dejar algún mensaje para las próximas generaciones a partir de toda esta historia, de las luchas de los pequeños productores. Por supuesto que es optativo, ¿no? Sí, no sé qué mensaje en estos momentos. Bueno, sí, quiero decir, sí que fue muy difícil, muy duro. Esos momentos no eran fáciles. No eran fáciles para ninguna de las familias que pasó y que el único mensaje es que quisiera saber si todo esto valió y dio algún fruto. Eso quisiera saber. Porque al final, después de tanta vuelta a la vida, no veo que haya dado, que la gente haya tomado conciencia. No, yo no lo veo así. Puede ser que sí, que no lo capté, pero fue mucha tragedia. Y no veo mucha, tal vez equivocamos la gente que elegimos, que pusimos, no sé por qué. Por ejemplo, en el agro no veo mucha diferencia. Siempre es duro, siempre es difícil. Se busca, viste, la forma como le conté, pero es difícil. No. Bueno, en todos lados la situación es difícil. Pero el agro es una cosa que a mí me parece que el agricultor no debería pasar eso, lo que está pasando, no debería. Porque todo es comestible y la comida se necesita en el mundo entero. Porque voy a decir, bueno, el té no es comida, pero es una infusión que todo el mundo toma, la hierba, por ejemplo, la mandioca, bueno, el tabaco, no quisiera que lo planten, pero que siguen haciendo. Pero el té, la hierba y la producción es todo. ¿Por qué tenemos que tirarlo? Si hay gente que lo compraría, ¿dónde está el error? Eso sí, es un mensaje donde podemos entre todos encontrar cómo se podría que toda la producción misionera vaya para... Todo es alimento. Todo es alimento. Y no. Que hoy tengan que tirar. No es fácil
tantas plantaciones de té. No es, ustedes piensan que es fácil cuidar el té. Es todo, viene el ácaro, viene esa, la gente tiene que cuidar, pulverizar, porque encima le obligan a pulverizar no con veneno, tiene que ser con jabones, con cosas así. Y después que la persona cuida, invierte tanto, con tanto, porque son familias enteras que trabajan. Hay algunos que ponen obreros, otros las familias solas, y que después tenga que tirarlo al suelo. En cambio, me estaban contando, siempre que hablábamos con Juan Carlos, un vendedor que era del movimiento agrario, que perdimos la cooperativa Río Paraná, que fue una inversión tan hermosa y que la perdimos porque era algo que queríamos tener en nuestras manos para que vaya adelante. Y bueno, se perdió porque perdimos las elecciones y se lo llevaron. La cooperativa Río Paraná la perdimos. Toda la gente que trabajó en la cooperativa, un buen día, chao, y nos perdimos. ¿Vos sabéis cómo pasó eso? Eso demuestra No, hicieron una trampa y bueno. No, lo frágil que es nuestra democracia también, ¿no? Que no se conquistan los derechos de una vez y para siempre. Sí. Que hay que defender, porque fíjate lo que nos pasa ahora con este gobierno, la cantidad de derechos que perdimos, ¿no? Y eso demuestra que tenemos que estar siempre alerta, y siempre pero cuidando lo que conquistamos y bregando por la conquista de nuevos derechos. Estaba pensando en el caso de Cristian, decíamos recién en qué año falleció la mamá, y me estoy acordando que él nació en el 80, Cristian. Y era chiquito cuando la madre murió, así que habrá sido ahí en el límite, en el retorno a la democracia, o ya en democracia tal vez. Que cuando murió la mamá, él era chiquito, y nació en el 80. Y lo que sí que uno no encuentra la forma, o uno no busca bien los representantes, por ejemplo, del agro, porque siempre el que se mete es un vivo. Y la gente buena, que tiene buen corazón no, sino que es recta, justa, no quiere entrar en hacer esos trabajos, y debería, porque no es cuestión solo de ganar dinero, es cuestión de que si vive bien tu gente alrededor, es cuestión también de un orgullo cuando podés hacerlo. Eso no, mira, porque gané plata, porque me entré. Es lo mismo nos pasó con el ININ, nos pasó con el fondo del té. Todo pasa que siempre, no sé cómo entra esta gente, cómo y de qué forma entra a las comisiones. Saber elegir los representantes, como vos decís, sin ir más lejos, diputados y senadores, que son los que nos tienen que defender. Sí, pero no nos defienden. Por ejemplo, la cooperativa. Enrique tenía un sueño de la cooperativa, buscaron para, ¿sabes qué? Los mejores, todos los materiales que se usó en ese molino, era todo de lo mejor, de inoxidable, un lujo, la yerba titraijú. Y ahora está en manos de unos pocos. Enrique se murió y fueron haciendo una comisión, me echaron a mí primero, afuera. Lo sacaron a Eugenio, lo sacaron a Moncho, y lo sacaron a toda la comisión que luchó por esa cooperativa. Nada, no somos nada. Mi hija todavía, la más chica, en Córdoba, sigue vendiendo la yerba. Dice, mami, tengo esperanza de que ella sigue vendiendo la yerba titraijú. Sí, fue la primera yerba cooperativa. Sí, la yerba. Pero ya no hay una comisión. Esas yerbas, porque era así. Estas yerbas se hacía para los helechos, Panambí, esta cooperativa. Después se iba a fabricar otras en las localidades chinas. Y ahora la comisión es toda del soberbio. Nada que ver con... Pero ya me cansé de pelear, porque un buen día le pregunté cómo va a ser la elección. Así. No, todo estaba preparado, programado cuando fuimos.
apareció un camión lleno de gente, votantes, socios. Y votaron. Bueno, la culpa también tiene Moncho, porque él era el que llevaba los estatutos y tendría que haber puesto. Moncho también tiene la culpa porque tenían que estar toda la lista de los socios. Todos votaron. Perdimos. Lejos perdimos. Y nuestra gente alguna que fue a votar y otros ni fueron porque no sabían que iba a ser así. Y ahí perdimos la cooperativa. O sea que no tenemos nada. Esperemos que... No hay que perder la esperanza, como dice tu hija. ¿Eh? Que no hay que perder la esperanza. No, porque siempre pensamos que un día, porque eso no está bien claro ahí, esos estatutos, todo, y había que revisar un poco y arreglar ahí. Pero no sé cuál era el motivo para tanto querer quedarse con esa cooperativa. No sé. Y claro, ya la calidad tampoco no es la misma. Se cuidaba mucho la calidad de estacionamiento, todo eso, no es la misma. Bueno, Ana, te agradecemos un montón. A veces algunas cosas uno se olvida porque pasaron tantos años pasaron. ¿Cuántos años? Sí, mucho. Pero la lucha siempre tiene sentido, Anita, ¿no tenés que... A veces no puedo creer que hayamos vivido todo esto. Sí. Y bueno, pero estamos ahí, siempre buscando lo mejor para la sociedad. Por suerte todos tienen, la gente que yo quiero y que me rodea piensa igual. Sí. Que la sociedad siga. Vamos a ver qué opinan ustedes, qué podemos hacer ahora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué triste, ¿no? Ay, yo nunca me iba a imaginar que iba a ser, no, realmente no, qué pasó lo que pasó. Qué terrible. Y todos están, y parece que la gente está como que son robots, maniquí, la sociedad. ¿Qué le pasa a la gente? Vos le hablas a alguno y te dice, sí, pero viste que está buscando... Esperanza de que cambie. Yo ya ahora no discuto, no digo ni una palabra con... No. Me cortás, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí. Porque justo se terminó la batería. Pensé que ya habíamos cortado. No, se cortó la...